Bienvenidos, docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento. Vamos a comenzar con la clase número 7 de matemáticas del programa Vamos para la Universidad. En la clase de hoy vamos a trabajar sobre las progresiones aritméticas. Vamos a comenzar definiendo qué es una sucesión, qué comportamiento y qué características tienen las progresiones aritméticas y vamos a realizar ejercicios de aplicación. Antes de comenzar, quiero recordarles a todas las instituciones que se conectan los miércoles y viernes a la clase de las 2 de la tarde, que si en algún momento tienen problemas de conexión, bien sea con el audio, o con el video o con el mismo internet, pueden estar tranquilos porque estas clases quedan grabadas, posteriormente se cargan en un servidor, las pueden descargar de YouTube o las pueden consultar en Livestream y pueden trabajar de manera asincrónica en las instituciones en el momento que tengan el espacio, ¿sí? Si en el momento de la clase en vivo tienen dificultades, no se angustien, que las clases quedan grabadas y las pueden trabajar luego de una manera asincrónica, ¿sí? De igual manera les recuerdo estar pendientes del reporte de la asistencia. Recuerden que en la plataforma Moodle de apoyo para los docentes hay un instructivo de cómo reportar de manera correcta la asistencia para que no tengamos dificultades a posteriori, ¿sí? Tengamos eso presente. Vamos a comenzar entonces definiendo qué es una sucesión. Una sucesión no es más que una secuencia ordenada de números, ¿sí? O de términos o de expresiones algebraicas. Esa secuencia va a estar ordenada con una característica específica, ¿sí? Para el caso general, vamos a denotar una sucesión, entonces como la secuencia de los siguientes términos: A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, etcétera, 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 hasta A sub n. Recordemos que cada A sub 1, cada A sub i, con i desde 1 hasta n, lo que va a representar es el término de la sucesión. Y ese numerito, el índice, lo que va a indicar es en qué posición está ese término. Es decir, en la primera posición o en la segunda posición, tercera posición, enésima posición, ¿sí? Entonces vamos a identificar el primer término de la sucesión como el término A sub 1, el segundo término de la sucesión como el término A sub 2, y de esa misma manera sucesivamente hasta el enésimo término de la sucesión como A sub n. Nosotros vamos a trabajar de una manera muy particular con unos tipos de sucesiones específicas y son las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. Hoy en la clase vamos a abordar de una manera más específica cuál es el comportamiento y la caracterización de las progresiones aritméticas, ¿sí? Vamos a comenzar entonces definiendo qué es precisamente una progresión aritmética. Ya sabemos que es una sucesión de términos y que están ordenadas, esos términos están ordenados bajo cierta característica. Ahora, analicemos cuál es esa característica que hace que precisamente sea llamada una progresión aritmética. Entonces, una progresión aritmética va a ser esa sucesión de números en donde el orden característico va a estar representado por una diferencia constante entre términos consecutivos. Es decir, tenemos un ejemplo en pantalla. Yo tengo una sucesión de números acá, el número 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15. Resulta que esta sucesión de números, que está ordenada con una cierta característica, cumple la propiedad de que la diferencia de dos términos consecutivos, es decir, la diferencia del segundo término, que en este caso es 5, con el primer término, que en este caso es 3, da 2. Y si yo miro esa diferencia entre otro par de números consecutivos, la diferencia entre 7 y 5 sigue siendo 2. Y la diferencia entre 9 y 7
sigue siendo 2. Y vemos que se comporta de manera constante esa diferencia entre dos términos consecutivos. Si eso ocurre en una sucesión de números dada, entonces podremos decir que estamos ante una progresión aritmética, ¿sí? Por ejemplo, tengo otra sucesión en pantalla. La sucesión que está formada por los siguientes números: 2 tercios, 1, 4 tercios, 5 tercios, 2, 7 tercios, etc. Si analizamos el comportamiento entre los términos sucesivos, nos damos cuenta que cuando calculamos la diferencia entre el segundo término y el primer término, la diferencia es 1 tercio. Ahora, si calculamos la diferencia entre el tercer término y el segundo término, la diferencia vuelve y nos da 1 tercio. Y si seguimos haciendo la diferencia entre términos consecutivos, vemos que esa diferencia se comporta de manera constante, cuyo resultado es 1 tercio. Entonces podemos estar hablando de que esta sucesión de términos que tengo en pantalla es también una sucesión de una progresión aritmética. ¿Eso está claro? Muy bien, excelente. Miremos entonces más propiedades. Si ya sabemos que una progresión aritmética es aquella cuya diferencia de términos consecutivos se comporta de manera constante, es porque si la miramos no de una manera regresiva, sino del primer término en adelante, nos vamos a dar cuenta, y voy a retomar el ejemplo anterior de la sucesión que teníamos. 3, 5, 7, 9. Teníamos la sucesión 3, 5, 7, 9, 11, 13 y seguíamos, ¿cierto? Como ya analizamos que la diferencia entre los términos consecutivos es constante, ahora tenemos otra manera de representar esta progresión aritmética haciendo uso precisamente de la diferencia. Yo puedo reescribir esta sucesión de términos de la siguiente manera. Mi primer término que es conocido y es el número 3. Ahora, ya sé que hay una diferencia constante entre términos consecutivos y que esa diferencia constante para el ejemplo que estoy trabajando en el momento es 2. ¿Cómo puedo construir el segundo término de mi progresión a partir de esa diferencia constante y del primer término que ya conocemos? Podemos escribir que ese segundo término es el primer término más la diferencia constante que encontramos, que para efectos de verificación 3 más 2 es 5 y es equivalente al segundo término de mi sucesión. Ahora, si yo quisiera construir a partir del segundo término el tercer término de la progresión, entonces tendríamos que el tercer término es el que está dado por 3 más 2, que era el término inmediatamente anterior, sumado con la diferencia constante que era 2. Y para efectos de verificación nuevamente, 3 más 2 es 5, más 2 es 7, y es equivalente al tercer término de mi sucesión. De esa manera es que podemos generalizar la forma característica del enésimo término en una progresión aritmética mediante esta estructura. Entonces, el enésimo término de una progresión aritmética cuya diferencia constante es d, va a estar dado por la estructura a sub n igual a sub 1 más n menos 1 por d. ¿Eso está claro? Muy bien. Comencemos a realizar entonces un ejemplo que nos permita profundizar en ese concepto de progresión aritmética. Vamos a calcular el término 7 de nuestra progresión 4, menos 1, menos 6, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de comenzar a pensar cuál podría ser el término que está en la posición 7, vamos a analizar si en efecto estamos ante una progresión aritmética, es decir, si esta sucesión de términos cumple la característica de que la diferencia sea constante entre términos consecutivos. Analicemos por un momento cuál es la diferencia entre el segundo término, que en este caso es menos 1, y el primer término,
que en nuestro ejemplo es 4. ¿Qué resultado nos arroja esa diferencia del segundo término con el primero? Menos 5, ¿cierto? Ahora, voy a hacer una comprobación si en efecto si tengo una diferencia constante entre términos consecutivos. Verifiquemos cuánto arroja, cuál es el resultado de la diferencia entre el tercer término, que es menos 6, y el segundo término, que es menos 1. En este caso, tendremos que aplicar la ley de los signos, menos por menos da más, y nuestra operación indicada quedará de la siguiente manera: menos 6 más 1. ¿Cuál es el resultado de menos 6 más 1? Menos 5. Y acabamos de encontrar que la diferencia entre términos consecutivos sí se está comportando de manera constante. O sea que podemos afirmar que la sucesión que tenemos en estudio en este momento representa una progresión aritmética. Como ya sabemos que representa una progresión aritmética, vamos a empezar a recopilar datos que ya conocemos. ¿Cuál es nuestro primer término de esa progresión aritmética? Nuestro primer término de la progresión aritmética es el numerito 4, ¿cierto? Entonces voy a recopilar los datos conocidos. El primer término es el número 4. Ahora, otro dato importante que necesito para generar cualquier término en mi progresión aritmética es precisamente esa diferencia constante. Pero ya sabemos cuál es la diferencia constante. ¿Cuánto nos dio la diferencia constante para esta sucesión que tenemos en estudio? Nos dio menos 5. ¿Eso es correcto? Ahora, una vez que analicemos que ya tenemos conocimiento de cuál es nuestro primer término en la progresión y que ya tenemos conocimiento de cuál es la diferencia constante en esa progresión aritmética, vamos a proceder a usar esa estructura que acabamos de estudiar en la presentación anterior para generar cualquier término de la progresión. Resulta que cualquier término de la progresión a sub n lo podíamos generar conociendo el primer término más n-1 por la diferencia constante. Démonos cuenta de algo, y es que en esta expresión ya conocemos quién es a sub 1, ya conocemos quién es la diferencia constante, y además, como nuestro interés es calcular el término en la posición 7, ya conocemos qué valor va a tomar n. Resulta que n para nuestro ejemplo va a ser 7, porque nuestro interés es calcular el término en la posición 7, o sea, el a sub 7. Y una vez conozcamos esos datos, que es que el n que necesito es 7, vamos a proceder a reemplazar en esas incógnitas los valores que ya conocemos. Entonces, ¿quién será a sub 7? A sub 7 será a sub 1, que es 4, más, entonces sumamos, n-1, pero es que n es 7, entonces tendríamos que escribir 7 menos 1. Y luego a esa diferencia multiplicarle la diferencia constante que dijimos que era menos 5. Entonces voy a multiplicar por menos 5. Y ya lo que nos resta es efectuar esas operaciones indicadas que hay allí. ¿Quién será entonces a sub 7? A sub 7 será 4 más 7 menos 1, que es 6, y ese 6 lo voy a multiplicar por menos 5. ¿Cuánto es el producto de 6 por menos 5? Menos 30. Y ahora vamos a realizar esa diferencia. ¿Cuánto es 4 menos 30? Menos 26. Muy bien, Elder. Eso está claro. Está claro para todos que nuestro término en la posición 7 de la sucesión presentada en un principio es el número menos 26. Muy bien, excelente. Vamos a continuar con otro ejemplito, ¿sí? Miremos ahora la situación que se nos presenta en este ejemplo. Si
el quinto término de una progresión aritmética es 18 y el noveno término de esa misma progresión aritmética es 34, entonces, ¿cuál será el primer término? Si yo conozco el quinto término de mi progresión aritmética y conozco el noveno término de mi progresión aritmética, ¿podré conocer el primer término de mi progresión? ¿Cómo representamos con un lenguaje algebraico que en nuestra progresión aritmética el quinto término es 18? ¿Cómo representamos que el quinto término es 18? El problema me está informando que el quinto término de mi progresión aritmética es 18. ¿Eso es correcto? Y el problema me está dando otra información adicional, y es que el noveno término de mi progresión aritmética es 34. Con esos valores, entonces, ¿qué podemos usar? ¿En qué nos podemos apoyar para, en efecto, responder a la pregunta: ¿cuál es el primer término de mi progresión aritmética? ¿Sabemos cómo representar de una manera formal el quinto término de una progresión aritmética? Entonces, hagamos uso de la representación estándar de cualquier término enésimo de mi progresión aritmética. Resulta que a sub 5 lo puedo escribir como a sub 1 más n menos 1, en este caso n vale 5. Entonces, como 5 menos 1 por la diferencia constante. Y nos toca escribir el a sub 1 con lenguaje algebraico y el d con lenguaje algebraico, porque hasta el momento no lo conocemos, ¿cierto? Lo que sí podemos recoger en nuestra información es que el a sub 5 es 18. Entonces vamos a reemplazar los valores que conocemos para algunas incógnitas. ¿Cómo nos queda finalmente esta expresión? Nos queda 18 es igual a sub 1, que no lo conocemos por ahora, más 5 menos 1 queda 4 por d. Eso es correcto. Y vamos a llamar a esta primera ecuación que identificamos en nuestra interpretación del problema, la vamos a llamar ecuación 1. Es nuestra primera ecuación, en donde se involucran dos variables. ¿Cuáles son las variables? El valor numérico del primer término de la progresión y la diferencia constante de la progresión. ¿Eso es correcto? Ahora, hagamos este mismo análisis, pero para nuestra siguiente información que nos arrojó el problema. ¿Cómo podemos escribir el término a sub 9 de nuestra progresión aritmética? Resulta que el término a sub 9 lo podemos escribir como a sub 9 igual a sub 1 más n menos 1, pero n en este caso vale 9, entonces 9 menos 1 por la diferencia constante. Ahora, reemplacemos los datos que conocemos para la variable a sub 9. Resulta que ya sabemos que a sub 9 vale 34. ¿Cómo queda nuestra ecuación? Nuestra ecuación se forma un sistema de 2 por 2, eso es correcto, se forma un sistema de 2 por 2. Entonces, ¿cómo queda nuestra ecuación? 34 es igual a sub 1, que no lo conocemos, más 9 menos 1, que es 8, por d. Y esta será la que vamos a nombrar como nuestra segunda ecuación. ¿Eso es correcto? Muy bien. Resulta que en la clase anterior aprendimos a solucionar sistemas de ecuaciones, ¿cierto?
Ah, muy bien, excelente. Vamos a verificar que en efecto la respuesta para el primer término sea que a sub 1 sea igual a 2. Vamos a verificarlo, ¿cierto? Entonces, como ya tenemos un sistema de ecuaciones en donde intervienen dos variables, haciendo uso de lo que aprendimos en la clase anterior, vamos a darle solución a ese sistema. Podemos aplicar varios métodos. Podemos aplicar el método de reducción, o el método de igualación, o el método de sustitución, por ejemplo, ¿cierto? Para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué método les parece que apliquemos? Aplicamos el método de reducción. Yo les recuerdo rápidamente cómo se interpreta ese método de reducción. Resulta que el método de reducción para solucionar sistemas de ecuaciones, en el caso particular de dos ecuaciones con dos incógnitas, se caracteriza por llevar a cabo un proceso que me permita eliminar una de esas dos variables de mi sistema de ecuaciones, ¿cierto? Resulta que si pensáramos en restarle a la ecuación 2 la ecuación 1, con ese proceso, con esa operación de resta entre la ecuación 2 y la ecuación 1, estaríamos eliminando la variable a sub 1. Y nuestro sistema se reduciría a una sola ecuación con una sola incógnita, que sería en nuestro caso la incógnita d. Y una vez conozcamos el valor numérico de la incógnita d, lo podemos ir a reemplazar en alguna de las dos ecuaciones que tenemos en pantalla para encontrar cuánto es el valor numérico de la variable a sub 1. Entonces, vamos a escribir, vamos a restar la ecuación 1 de la ecuación 2. Y si yo voy a restar la ecuación 1 de la ecuación 2, entonces vamos a escribir lo siguiente. Voy a escribir primero la ecuación 2. Y voy a restarle a esa ecuación 2 la ecuación 1. ¿Cuánto es el resultado de a 34 restarle 18? 34 menos 18. 16. Muy bien, excelente. Ahora, si a sub 1 le resto a sub 1, ¿cuál es el resultado? 0. Excelente. Y ahora, tengo 8D y a 8D le voy a restar 4D. ¿Cuántas D me quedan? 4D. Y verifiquemos que en este momento la ecuación que nos quedó es una ecuación que tiene ¿cuántas variables? Una solita. La variable es D. Pues entonces vamos a encontrar el valor numérico de esa variable D, resolviendo una ecuación lineal, que también lo aprendimos en la clase anterior. ¿Cómo resolvíamos una ecuación lineal? Despejábamos la variable que teníamos que encontrar. Entonces me queda 16 es igual a 4D, por lo tanto D es igual a 16 dividido 4, que nos da un resultado de 4. Y acabamos de encontrar que para nuestra progresión aritmética, cuyo quinto término es 18 y el noveno término es 34, tenemos la siguiente característica, y es que la diferencia constante es 4. Pero una vez que conozcamos que la diferencia constante es 4, podemos reemplazar o sustituir ese valor numérico de la variable D, bien sea en la ecuación 1 o en la ecuación 2, para encontrar cuál es el valor numérico de la variable a sub 1. Podemos reemplazarlo en la ecuación 1 o en la ecuación 2. Vamos a reemplazarlo en la ecuación 1, ¿cierto? Entonces, cuando yo reemplazo ese valor de D en la ecuación 1, obtenemos la siguiente relación. 18 es igual a sub 1 más 4 por D, pero es que D acabamos de encontrar que es 4. Lo que nos permite
hacer el siguiente cálculo. 18 es igual a sub 1 más 16, porque 4 por 4 da 16. Y finalmente estamos ante una ecuación lineal otra vez y nuestro objetivo es despejar la variable. ¿Cuánto nos da la variable? Restamos 16 a 18 y 18 menos 16 es entonces 2. De esta manera verificamos la respuesta que ya nos habían dado y el primer término de la progresión es precisamente el número 2. Y esa progresión la podré construir porque ya conocemos cuál es la diferencia constante. Y si quisiéramos hacer una verificación de que en efecto el quinto término es 18 y el noveno término es 34, bastaría entonces con construir a partir del primer término y usando la diferencia constante cada uno de los siguientes términos. Vamos a hacerlo en una hoja nueva. Vamos a recopilar los datos. Tenemos para nuestro problema que a sub 1 nos dio 2 y que la diferencia constante fue 4 y que estamos ante una progresión aritmética. Si yo quiero construir término a término, entonces comenzamos. Nuestro primer término es el número 2. ¿Cómo construyo el segundo? Al término inmediatamente anterior, o sea, el número 2, le voy a sumar esa diferencia constante. Y esa diferencia constante era 4. ¿Cómo construyo el tercero? Al término inmediatamente anterior, le voy a sumar esa diferencia constante. A ver, yo refresco la página. Ahora sí se ve. Institución educativa normal. ¿Se puede visualizar? Bueno. Esperemos a ver si nos pueden dar un soporte, ¿sí? Voy a continuar. ¿Cómo construyo nuestro cuarto término? Entonces nuestro cuarto término es el inmediatamente anterior más la diferencia constante. Y así nos vamos yendo. Entonces vamos a ver cuál va a ser cómo está haciendo la construcción de esta sucesión. 2, 6, 10, ¿cierto? 14, hasta aquí llevamos 14. ¿Cuál sería nuestro siguiente término? Si el siguiente lo construyo con el anterior, sumándole la diferencia constante, sería 18. Y acabamos de verificar que en efecto el quinto término sí era 18. Continuemos. ¿Cuál sería nuestro sexto término? 22. Y luego nuestro séptimo término sería 26, ¿cierto? Y luego el octavo término sería 30. Y nuestro noveno término sería 34 y verificamos también las condiciones iniciales de nuestro problema. Entonces, de esa manera podemos ver que yo puedo construir una sucesión aritmética término a término conociendo el primer término y la diferencia constante. Y también puedo generar cualquier término de mi progresión aritmética conociendo también el primer término y la diferencia constante. ¿Eso es correcto? Muy bien. Ahora, nuestro interés no va a ser solamente conocer cuál es el término enésimo en una progresión aritmética. En ocasiones necesitaremos también sumar parcialmente los primeros n términos de la progresión aritmética. Sí, si recordamos que nuestra progresión aritmética tiene la estructura a sub 1 representando el primer término, a sub 2 el segundo término, a sub 3 el tercero, etcétera, 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 hasta el enésimo término. Si quisiéramos sumar los primeros n términos de mi progresión, entonces ¿qué haríamos? Para sumar los primeros n términos de mi progresión, lo que haríamos es
identificar hasta qué posición vamos a sumar términos. Y cuando conozcamos hasta qué posición vamos a sumar términos, entonces vamos a aplicar la siguiente regla. N medios que multiplica a 2 veces el primer término más n menos 1 por d. ¿Sí? De esta estructura, de esta regla para calcular la suma de los primeros n términos de mi progresión, podemos obtener esa segunda regla, que es equivalente, ¿cierto? ¿Y cómo obtuvimos esa regla? De la siguiente manera. Voy a reescribir esta estructura que tenemos para que veamos claramente por qué podemos usar esta otra regla también. Resulta que este numerito 2 veces a sub 1, yo lo puedo escribir como a sub 1 más a sub 1, ¿cierto? Estoy sumando 2 veces a sub 1. 2 veces a sub 1 es a sub 1 más a sub 1. Y luego tengo más n menos 1 por d. Recordamos que esta es la estructura para el enésimo término de nuestra progresión aritmética. Como esta es la estructura para nuestro enésimo término de la progresión aritmética, podemos sustituir o reemplazar esta estructura por su equivalente, por a sub n. Y por eso de esta manera tenemos dos maneras equivalentes de calcular la suma parcial de los primeros n términos de una progresión aritmética. ¿Estamos? ¿Eso está claro hasta ahí? Muy bien. Vamos entonces a realizar un ejercicio, ¿cierto? Vamos a trabajar en un problemita de aplicación. Dice, vamos a hallar la suma de los primeros 20 términos de la progresión aritmética que mostramos en pantalla. Hasta ahí solo conocemos de una manera explícita los primeros 4. Yo tengo que sumar para las necesidades del problema los primeros 20 términos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, estamos ante una progresión aritmética, ¿cierto? Entonces, como estamos con una progresión aritmética, vamos a identificar cuál es el primer término de la progresión aritmética y cuál es la diferencia constante. Porque en cualquiera de las dos formas, me voy a volver un momentico, en cualquiera de las dos formas que usemos, bien sea esta regla o esta otra regla, necesitamos conocer cuál es el primer término y la diferencia, o cuál es el primer término y el último término, ¿cierto? Entonces, vamos a recoger los datos que conocemos para ver cuál de las dos reglas es más óptima para realizar los cálculos y responder a nuestro problema, y es cuál es la suma de los primeros 20 términos de la progresión. Como en nuestro problema conocemos el primer término y es bastante probable que conozcamos cuál es la diferencia constante, porque bastaría hacer un análisis de la diferencia entre términos consecutivos. Entonces vamos a usar la primera regla y de esa manera sumamos los primeros 20 términos de nuestra progresión. Vamos a recoger entonces los datos que conocemos. Para nuestra progresión aritmética, ¿qué datos conocemos? Para nuestra progresión aritmética conocemos nuestro primer término, que es el número menos 5. Y conocemos nuestra diferencia constante. Resulta que ¿cuánto es? Menos 1 menos menos 5. ¿Qué resultado nos arroja menos 1 menos menos 5? Estamos verificando la 4. Muy bien. 4. Estamos verificando que en efecto, muy bien, vamos a verificar que en efecto la suma de los 20 primeros términos de mi progresión aritmética que se muestra en pantalla es 660. Lo vamos a verificar. Entonces, menos 1 menos menos 5. Escribo lo que estamos haciendo en este momento.
y es verificar que sí se da una diferencia constante y estamos encontrando cuál es en efecto esta diferencia constante. 4. Pero si verifico el tercer término menos el segundo término, también me da 4. Tengo diferencia constante y es 4. Podemos entonces decir que la suma parcial de los primeros 20 términos de mi progresión aritmética es n medios, pero n vale 20. Sí, menos 1, ¿cierto? Muy bien, Antonio, muchas gracias. Entonces, ese sub 20 sería n medios que multiplica a 2 veces a sub 1, pero es que a sub 1 era menos 5, más n menos 1, recordemos que n es 20, entonces sería 20 menos 1, multiplicado por la diferencia constante que ya comprobamos que era 4. Y basta hacer esos cálculos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esos cálculos? 20 dividido 2 es 10, y a 10 lo voy a multiplicar con el resultado de sumar el producto de 2 con menos 5, que da menos 10. Y de 19 con 4, que nos da 76. ¿Cuál es entonces el resultado que tenemos hasta el momento? Que voy a multiplicar a 10 con el resultado de restar 76 con 10. Y finalmente al 66 lo vamos a multiplicar por 10, lo que nos arroja un resultado de 660 y verifica, comprueba la respuesta que ya nos habían previamente dado en el chat. ¿Eso está claro? Muy bien. Continuemos con otro problemita. Tenemos que encontrar cuál es el término en la posición 10, ¿cierto? ¿Cuál es el décimo término de una sucesión aritmética en donde conocemos el valor numérico del segundo término y el valor numérico del 18º término? ¿Qué podemos hacer para encontrar cuál es el término en la posición 10 de nuestra sucesión aritmética con esas características? Es decir, que el segundo término sea 1 y que el 18º término sea 49. Si analizamos, este problema es muy similar a uno que hicimos hace unos minuticos, y entonces yo esperaría que por favor me participen bastante y me digan cómo comenzamos el problema. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo planteamos, cómo analizamos nuestro problema? Vamos a empezar. Sabemos que a sub 2 es 1, pero como estamos ante una sucesión aritmética, a sub 2 lo podemos escribir como a sub 1 más n menos 1, pero n vale 2, o sea, 2 menos 1, por la diferencia constante de. Si sustituimos los valores que ya conocemos, nos damos cuenta que esa ecuación la podemos reescribir de manera equivalente como 1 es igual a sub 1 más d. Y a esta la llamaremos nuestra primera ecuación. ¿Eso está claro hasta ahí? Muy bien. Ahora, usemos la otra información que nos arroja el problema. Y la otra información que nos arroja el problema es que el término en la posición 18 es 49. Entonces vamos a escribir
que el término en la posición 18 es 49. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos escribir al término en la posición 18 como a sub 1 más n menos 1, pero n en este caso es 18, entonces 18 menos 1 por la diferencia constante. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo nos queda finalmente la ecuación reemplazando los datos que ya conocemos? 49 es igual a sub 1 más 17d. Y a esta ecuación la vamos a nombrar como la ecuación número 2. Y nuevamente hemos construido un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo le damos solución al sistema? Usando los diferentes métodos, bien sea reducción, igualación o sustitución. Vamos a usar nuevamente el método de reducción. Entonces, vamos a escribir la ecuación número 2 y a la ecuación número 2 le vamos a restar la ecuación número 1. Y la ecuación número 1 es 1 igual. Muy bien, Antonio, excelente. A sub 1 más d, y una vez hago la diferencia, tenemos entonces que 48 es igual a 16d. Si 48 es igual a 16d y nuestra variable es la letra d, muy bien, institución educativa Gaspar de Rodas, d toma entonces el valor numérico de 3. Y si d toma el valor numérico de 3, entonces ¿qué valor numérico toma el primer término de mi sucesión aritmética? Usando la ecuación número 1. El primer término toma el valor numérico de menos 2. ¿Eso está claro? Pero tenemos que tener presente que no hemos terminado de dar respuesta a nuestro problema. Nuestro problema decía, hágame el favor y me encuentra el valor numérico del término en la posición 10. Bastaría entonces con utilizar la forma general del enésimo término de mi sucesión aritmética para poder decir que a sub 10 es el valor numérico del primer término, o sea, menos 2, más n menos 1, pero n en este caso valdría 10, o sea, 10 menos 1, multiplicado por la diferencia constante que es 3. Y una vez que hacemos los cálculos, resulta que 10 menos 1, ojo, institución educativa normal, vamos a tener presente el orden en las operaciones combinadas. Antes de sumar el menos 2, tengo que hacer el producto. Entonces, 10 menos 1 es 9. 9 por 3 es 27. Entonces tenemos menos 2 más 27, cuyo resultado es 25. Y podríamos concluir que nuestro término en la posición 10, en nuestra sucesión aritmética, que tiene las condiciones de que el segundo término es 1 y el 18avo es 49, es 25. Muy bien, excelente. ¿Eso está claro? Muy bien. Les agradezco mucho por la asistencia y por la participación. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.